a Fernando Moliner, que para mí, yo siempre digo, tú lo sabes, Fernando, así que te voy a poner un poco la cara roja, para mí es imprescindible, para mí es un gurú. ¿Vale? Para mí es imprescindible una comida al año con él para aprender nuevas cosas, sin otro motivo. Simplemente, Fernando, te invito a comer, ¿para qué? Digo, no sé, pero voy a aprender un huevo, ¿no? Te agradezco muchísimo que hayas venido como amigo, como cliente, como Asprima, como colaborador, desde luego. Y como siempre, pues gracias a Asprima por ayudarnos a cerrar un poco la parte institucional del programa y darnos la visión este año, no solamente de los números, sino también con una pequeña anticipación de qué retos son los que deberíamos cumplir, ya no solamente números y el tema de las licitaciones, sino qué cambios deberíamos hacer. Muchísimas gracias y te dejo. Buenos días a todas. Muchísimas gracias a Prinex. O sea, yo quiero trasladar mi sincero agradecimiento desde Asprima, no solamente por estar invitados, que es obvio, sino que creo que ahora hay dos temas muy importantes. Prinex apoya a Asprima como asociación y la apoya no solo desde el punto de vista de patrocinio, sino la apoya en uno de los pilares de Asprima, que es el tema de formación, ¿no? Y además quiero dar mi agradecimiento a Prinex, porque para mí, por lo menos, que he participado en las 4 ediciones de esta convocatoria, para mí desde luego resulta que cada año que vengo es un acicate para promover la transformación tecnológica y siempre salgo con ideas nuevas, ¿no? Bueno, pues esto hay que apuntar ahí, ¿no? Empezaremos esto un poco, voy a empezar con una parte que es, al final el sector inmobiliario está dentro de la economía española y como está dentro de la economía española, pues siempre yo creo que es bueno hacer un pequeño encaje macro, ¿no? Voy a hablar del petróleo. Y entiendo que a ustedes esto del petróleo no les interesa nada más allá de que cuando llenas el depósito de gasolina del coche, pues al final te cuesta más dinero o te cuesta menos dinero. Pero realmente es sorprendente que al sector inmobiliario, que nos dedicamos a construir obras y que toda la materia prima que llega a las obras tiene un componente de energía y tiene un componente de transporte, realmente vemos el petróleo como un tema que está ahí. Realmente entiendo que no podemos hacer nada, o sea, probablemente no tenemos capacidad para actuar sobre si el petróleo se pone a $70 o $80, pero la realidad es que al final, cuando vemos tendencias crecientes del precio del petróleo, deberíamos de pensar que esto va a tener repercusiones en nuestro negocio. Va a tener repercusiones en los costes, va a tener repercusiones en la materia prima, va a tener repercusiones en el transporte. ¿Cuál es el escenario que se maneja de petróleo? Realmente las previsiones dan que el año 2035 se alcanzará el pico de consumo de petróleo. Si habéis oído la noticia, que a mí me parece un poco globo sonda, de que en España se dejarán de comercializar coches de combustión en el año 2040, pues sí es verdad que parece que las economías mundiales se están organizando para descarbonizarse, para tener menor consumo de petróleo. Pero lo que a nosotros nos afecta es que el petróleo podríamos considerar, el último dato de ayer es que había vuelto a bajar, pero es verdad que el mecanismo de fijación del precio del petróleo se han ido estabilizando porque cuando está demostrado que a partir de un punto vuelve a ser negocio operar fracking y operar tecnologías de petróleo no convencional o gas no convencional, pero en cualquiera de los casos estamos en unos niveles de coste de petróleo de los $70 que desde luego deberíamos de pensar que tienen una implicación, ¿no? El segundo punto es el tipo de interés, ¿no? El tipo de interés, ahí mostramos las dos curvas, cómo se está moviendo el tipo de interés en la Reserva Federal y cómo se mueve en Europa, ¿no? Draghi ha anunciado que los tipos de interés se van a mantener prácticamente cero a lo largo de todo el 2019 y esto que entiendo que todo el mundo lo interpreta como una buena noticia, pero claro, uno puede leer esa noticia y qué va a pasar después del 2019. Este es un tema sobre el que nuestra capacidad de actuación también es muy reducida. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí tenemos capacidad de actuar sobre el precio del tipo del dinero, pero sí tenemos que saber y ser conscientes que los programas que se llaman de facilidad financiera en Europa o de quantitative easing en los Estados Unidos son programas que se van reduciendo y por tanto hay unos bancos centrales, aquí no figura el Banco Central japonés, pero el Banco Central japonés ya está reduciendo sus programas de facilidad financiera, la Reserva Federal Americana está retirando en el orden casi de $100.000 millones al mes
en facilidad financiera. Europa todavía no lo está haciendo, pero esto realmente para nuestro sector, que todos lo hemos dicho en diversas formas, que es un sector que con un alto consumo de capital, lo que nos tiene que llevar es a adaptar nuestros modelos de negocio para que o bien estamos más capitalizados o bien conseguimos hacer el mismo negocio con menos consumo de capital. Hace un rato David Martínez nos hablaba de las ventajas de la industrialización, hablaremos dentro de los retos, y hablaba del coste financiero, pero a mí no me parece lo más relevante el coste financiero. Lo que me parece más relevante es que si mejoramos nuestros plazos de rotación de 4 años a 2 años, el consumo de capital será la mitad o con el mismo consumo de capital conseguiremos hacer el doble de operaciones. Por tanto, este es un indicador que aparentemente es favorable, pero que deberemos de mirar con bastante interés. El siguiente indicador que afecta de manera muy importante a la economía española es el turismo. El turismo antes se citaba y es verdad que el año pasado estuvieron por encima de 82 millones de visitantes en España, pero también es verdad que el turismo claramente el indicador y la tendencia es que va a bajar. Y va a bajar porque realmente empiezan a aparecer destinos alternativos, destinos que habían estado fuera de los mercados turísticos por razones geopolíticas, pues vuelven a incorporarse y el turismo va a bajar. Hasta el punto de que una palabra que intentaré moderar, pero que es inevitable soltar, que es la desaceleración. Esta semana salían noticias en prensa de que las provincias en las que el peso del turismo es mayor están sufriendo una mayor desaceleración desde el punto de vista de crecimiento económico. Por último, el crecimiento de la población. Aquí tenemos dos gráficas del crecimiento de la población. Se espera que podamos llegar prácticamente a los 50 millones de habitantes, pero si os soy honesto, yo creo que nadie sabe cuál va a ser el crecimiento de la población, porque realmente al final, no somos capaces de controlar los flujos migratorios. O sea, los flujos migratorios tienen mucho que ver con razones geopolíticas, y en España entraron en un plazo relativamente breve de 5 millones de habitantes y se fueron 4 millones de habitantes. Con lo cual los flujos migratorios, y además son flujos migratorios que no es que, que desde luego se han acelerado, pero pensemos por ejemplo en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, 50 millones de personas se movieron de Europa y Europa países que se quedaron absolutamente despoblados. Por tanto, en realidad el crecimiento de la población, más que un dato, es una consecuencia. Es una consecuencia de que si nosotros creamos un país atractivo para vivir, atractivo para invertir y atractivo para trabajar, el crecimiento de la población se producirá. Pero aquí hay un dato que no aparece en la slide, pero que es importante, que no podemos separar el crecimiento de la población, que es el tema del envejecimiento de la población. El envejecimiento de la población va a tener que impactar de una manera muy directa a nuestro negocio, porque es verdad que cada vez más porcentaje de la población tendrá una mayor edad y la esperanza de vida en España se sitúa entre los 3 primeros países por esperanza de vida en el mundo, y eso significa que tendremos una población muy envejecida que tendrá unos usos y necesidades inmobiliarios distintos. Y por último, en la situación macro no puedo dejar de poner la incertidumbre política, ¿no? Las incertidumbres en Cataluña están claro que están afectando al crecimiento económico, y hay un tema y permitidme que os haga un pequeño chascarrillo, que es el vaivén de la AJD. El AJD, la foto final, aparentemente parece que va a ser neutra, porque al fin y al cabo por lo menos no ha habido una retroacción, que siempre genera una cierta inseguridad jurídica, pero en el tránsito sí ha habido una inseguridad jurídica. Pero hay dos efectos de la AJD que están poco comentados. Es primero, al sistema en su conjunto se le va a meter más coste, porque como sabéis el decreto que ha salido de AJD es un decreto que retira muchas de las exenciones, y por tanto al sistema, sea vía bancaria o vía directamente tal, al final se va a pagar más JD, y si se va a pagar más JD quiere decir que nosotros que estamos dentro del sistema lo vamos a pagar. Pero además se produce otro fenómeno que tampoco se ha comentado mucho, que es otra vez la fragmentación del mercado. O sea, hasta este bonito invento de la JD, con el cual yo estoy absolutamente en contra sobre cómo se ha gestionado, en España había un mercado prácticamente único desde el punto de vista hipotecario. Es decir, cuando cualquiera de los grandes bancos hacía una oferta hipotecaria, esa oferta hipotecaria era para todo el territorio. Esa oferta hipotecaria hoy no va a poder ser para todo el territorio, toda vez que ese banco, esa misma oferta hipotecaria, en Andalucía va a tener que pagar el 1,5% de la JD, en Madrid el 0,75%, y por tanto se produce también una fragmentación del mercado hipotecario. Es decir, que un andaluz no tendrá los mismos accesos a condiciones
condiciones hipotecarias que un madrileño, porque implícitamente en sus condiciones hipotecarias tendrá metido un 0,75% al JD. Evidentemente esto tiene una solución sencilla, que es poner el JD en toda España al 1,5 o al 2, y entonces ya volveríamos a desfragmentar el mercado, ¿no? Pero bueno, en cualquiera de los casos, yo creo que para el capital las incertidumbres económicas y los vaivenes económicos no son buenos. Indudablemente yo creo que la incertidumbre económica y desde luego un poco toda la mayor presión fiscal hacia la que parece que se va, ¿no? Por tanto, en principio, ahí aparece el término desaceleración. El término desaceleración, por aquello de que empieza por des, parece negativo, pero en realidad yo creo que no estamos en condiciones de juzgar si la desaceleración es. La desaceleración lo que abre es un proceso de cambio en el que una tendencia de crecimiento se rompe, y esa tendencia de crecimiento se podría convertir en un frenazo, se podría convertir en una recuperación. Yo creo que los actores económicos es de los que depende que esa desaceleración consigamos enfocarla a que vuelva a haber un crecimiento importante, ¿no? Los tipos de interés van a ser favorables, pero tenemos que estar preparados para una menor cantidad de liquidez disponible, y por último yo creo que el sector todavía va a generar un volumen de empleo que, aunque ahí decimos 100.000 empleos, pero 100.000 empleos sobre los 5 millones de personas que llegaron a trabajar en el sector inmobiliario de construcción es una cantidad todavía muy poco relevante, ¿no? Por tanto, ¿dónde estamos en el panorama inmobiliario? Esto ya se ha comentado, ¿no? Que esta es una gráfica, evidentemente, es una gráfica que va creciendo tanto en la segunda mano, que es la azul, como con la vivienda nueva, que es la roja, ¿no? Esto hay gente que lo dice: la segunda mano gana por goleada a la vivienda nueva, ¿no? Esa es una noticia que salió en prensa, ¿no? Esto yo creo que el sector inmobiliario tenemos que darle una pensada, porque tenemos que hacer que realmente la vivienda nueva sea un producto tentador, sea un producto que tenga un atractivo adicional sobre la segunda mano. La segunda mano, lógicamente, está ubicada en sectores más consolidados, y nosotros tenemos que conseguir que la vivienda nueva, que sin lugar a dudas tiene unas prestaciones, tanto desde el punto de vista tecnológico como de eficiencia energética, como de diseño de producto, muy superiores. Tenemos que hacer que esa oferta tentadora realmente lo sea para los clientes, ¿no? Ese es uno de nuestros retos, sin lugar a dudas. Aquí tenemos una gráfica de la evolución del precio de la vivienda. Bueno, la evolución del precio de la vivienda yo creo que no hay que tener muy buena vista para ver que la tendencia es positiva, ¿no? Pero yo aquí hay una pregunta que quiero plantear y honestamente no tengo respuesta. El precio de la vivienda está subiendo. ¿Cuál es el nivel de crecimiento del precio de la vivienda que es bueno para el sector? Todos estamos de acuerdo que un precio de la vivienda que no suba es negativo, porque es muy dificultoso vender viviendas en un contexto en el que el precio de la vivienda baja. Pero yo creo que también podríamos llegar a un acuerdo en que también es negativo que el precio de la vivienda suba un 20%. Porque si el precio de la vivienda sube un 20%, se generan una serie de ineficacias, lo que coloquialmente se conoce como una burbuja. Y por ir acotándolo, o sea, todos estamos de acuerdo en que no es bueno que baje, estamos de acuerdo, yo creo que podemos estar de acuerdo en que no es bueno que tenga unas subidas espectaculares, pero yo creo que todos podríamos estar de acuerdo en que tiene que tener una subida mayor que la inflación. Es decir, la vivienda al fin y al cabo es un activo de uso, pero es también un activo de inversión. Como cualquier activo de inversión, tiene que tener rentabilidades por rentas, por dividendos, y tiene que tener rentabilidades por plusvalías. Estamos hablando de que, hablaremos más adelante, de que las cifras que se están manejando de subida de precio de las viviendas, yo creo que serían cifras razonables, o sea, estaríamos hablando del 4, el 5%, cifras que en 25 años se duplicaría el precio de la vivienda, pero en realidad el problema de eso es que ese 4 o 5% no es una subida lineal. Hay sitios en los que la vivienda está efectivamente subiendo un 10, un 15 o incluso desde luego por encima de los 2 dígitos, y hay sitios en los que la vivienda no está subiendo. Por tanto, el precio de la vivienda es un parámetro que consideramos favorable dentro de la evolución del sector, pero creo también que el sector en su conjunto tiene que hacer un esfuerzo por no indexar su economía a la subida del precio de la vivienda. La indexación de las economías es un mal perverso, es un mal que se intentó romper y que además genera en sí mismo implícitamente inflación, y por tanto yo creo que tenemos que evitar esa indexación del precio de la vivienda. Esta es una diapositiva que seguramente no debería de poner, pero que yo creo que hay que ponerla. Durante años de la crisis nos pasamos contando el stock. En realidad nunca supimos cuál era el stock, pero vamos, siempre hablábamos de 800.000, 1 millón de viviendas, dependía. Pero es que la pregunta es, digamos, como estamos en recuperación, el sector inmobiliario está en recuperación, parece que ya no miramos el stock, ¿no? Bueno, pues probablemente el stock se evalúa que puede estar en el entorno de unas
300.000 viviendas, pero seguramente son viviendas, una gran mayoría de esas viviendas están en la Sareb, en el llamado conocido como Banco Malo, y esas viviendas están en ubicaciones en las que no hay o no se está produciendo demanda. Con lo cual, esto no tiene más que, sí tiene un problema que tiene un consumo de capital, o sea, no nos olvidemos de que la Sareb, aunque lo hayamos congelado, al sector en su conjunto le está consumiendo capital, y le está consumiendo capital en la parte que es del FROB directamente a las cuentas del Estado, y en la parte que es por entidades financieras, pues en los balances en la medida en las que les consume capital, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, todos los esfuerzos que pudiéramos hacer para reconvertir, reutilizar, reinventar o redefinir este stock, o, llegado el momento, incluso pues prescindir de él, ¿no? Pero vamos, el stock sigue ahí y no podíamos evitarlo, ¿no? ¿Cuál es la actividad? Bueno, pues la actividad ya la veis, la actividad, como decíamos, un poquito va creciendo, pensamos, el sector pensamos que sí que debería ponerse en una curva de crecimiento en el entorno de las 100.000 viviendas y realmente sí, desde la asociación pensamos que la actividad en el sector desde luego está mucho más profesionalizada. Yo creo que el sector está más concentrado, hay grandes operadores, que todos ellos hacen un análisis muchísimo más profundo de las promociones, etcétera, ¿no? Y por tanto en ese aspecto es positiva, ¿no? Aquí se ha hablado también de la vivienda vacacional, ¿no? En la vivienda vacacional pasa un poco también como cosas que veíamos antes en la actividad, ¿no? Porque la actividad no solamente hay que ver cuánto se produce desde el punto de vista de números, sino dónde se produce, ¿no? Yo creo que todos tenemos claro que las grandes capitales de provincia es donde se ha producido la actividad, pero también cada día más encontramos entre nuestros asociados empresas que te dicen que he descubierto un nicho, una promoción en Albacete, un suelo muy concreto, o en Burgos, sitios en donde durante la crisis no se promovió absolutamente nada, ¿no? Bueno, con el panorama inmobiliario, por el panorama vacacional también pasa un poco. Hay zonas en las que ya empieza a haber claramente mucha presión inmobiliaria, son las zonas que están marcadas en el verde más oscuro, pero hay zonas todavía que tienen zonas sin recuperación, pues como puede ser determinadas partes de la costa gallega, y alguna zona de la costa asturiana, ¿no? Esto es un poco donde estaríamos en él. Por tanto, ¿cuáles serían los retos del sector, ¿no? Pues en primer lugar, a mí me parece que no puede haber ningún sector económico que no tenga desde el punto de vista de sus retos la competitividad. Y la competitividad se supone que tienes que cada día ofrecer un producto mejor por un coste más atractivo, ¿no? Entonces, esa es una gráfica muy sencilla de al final un 25% de coste de la edificación, un 25% de costes de impuestos y aproximadamente hasta un 50% de costes de suelo, ¿no? Nuestros retos son, desde luego, en primer lugar, desde el punto de vista de coste del suelo y plazo del suelo. Yo en coste del suelo y plazo del suelo, la asociación está desde luego promoviendo que se produzca una agilización en todos los procesos urbanísticos, pero realmente ahí se está hablando de la ley de seguridad urbanística, que sabéis que es una ley importante en la que se trata de evitar que cuando un proceso urbanístico, yo siempre digo coloquialmente que un plan general lleva muchísima más tramitación que una ley, y una ley no la puede tumbar una sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero un plan general lo puede tumbar una sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. No solamente lo tumba, sino que además cuando lo tumba, porque qué mala suerte, no tenía informe de género, lo tumba entero. No tumba una parte del plan general, lo tumba entero, así absolutamente, y nos resulta muy difícil explicar a un fondo o a un inversor que es que de repente donde le habíamos dicho que aquel suelo era sacrosanto porque tenía un plan general con aprobación definitiva, pues que de repente el plan general se ha declarado nulo. Por tanto, en lo que se refiere al suelo, yo creo que el reto que tiene el sector, desde luego, es trabajar en todo lo que sea posible por la agilidad, por la seguridad urbanística y por un tema que vuelvo a nombrar, y lo nombro en el suelo y lo nombro en la construcción, que es no indexar. No podemos hacer operaciones de suelo siempre estableciendo sobre, bueno, hoy se vende a 3.000, venderé a 4.000, hoy se vende a 4.000, venderé a 5.000. O sea, esa dinámica ya la pasamos, la vivimos en el pasado, y esa dinámica no se sujeta si no hay unos flujos de salarios, una situación económica general que lo sustente. Por tanto, no podemos hacer, o sea, yo creo que los propios promotores no debemos de introducir en el mercado un elemento especulativo. La palabra especulación
especulación ya sabéis que cuando uno llega le llaman inversor, cuando se va le llaman especulador, es el mismo, no ha cambiado, lo único es que cuando se va a invertir a otro sitio, pero en realidad no tenemos que ser nosotros los que estemos generando, digamos, una generación ficticia del valor. El valor se tiene que generar por la propia consolidación de los sectores, etcétera. Y en relación con la segunda parte, con la parte de construcción, realmente yo diría que cuando uno ya no está en estas charlas tan oficiales, el run run del sector, lo que más preocupa, lo que preocupa prácticamente a todos los operadores son la construcción. La construcción es el gran reto que tenemos encima de la mesa. Las constructoras, los que trabajamos con constructoras ajenas, pero también los que trabajan con constructora interna, están sufriendo una falta tremenda, tanto mano de obra en calidad como en cantidad. La mano de obra no se está ajustando por precios. Algún consultor te dice oferta y demanda se ajustará. Oferta y demanda se ajusta cuando hay alguien que hace el trading, cuando hay alguien que trae la mano de obra. El mundo de la subcontrata todavía tiene muchos arañazos, como comentábamos, y tenemos que trabajar mucho en el sector de la construcción. ¿Cómo podemos trabajar? Indudablemente yo creo que hay que trabajar en los procesos. Hay que trabajar en los procesos. Se puede industrializar, se puede prefabricar, pero indudablemente tenemos que trabajar. Yo os daré un dato que me pasaron un dato, nosotros somos una empresa pequeña, 2 obras de 28 viviendas, una se ha hecho con 48.000 horas hombre in situ y otra se ha hecho con 80.000. 2 obras parecidas en tamaño, en metros cuadrados, etcétera. ¿Qué ha pasado? Pues al final, digamos, cuando hablamos de desperdicios en la construcción tiene un 30, un 35% de desperdicios, un 30% de gente que está gastando tiempo y consumiendo recursos sin realmente aportar nada. Hay un sistema que yo siempre cuento, que hacíamos hace muchos años, que se llama el sistema de observaciones instantáneas, que vas a una obra con un reloj y empiezas a contar todas las personas que en cada momento no están produciendo nada, ¿no? Pues ahí te da pérdidas en el sector del entorno del 30%. Tenemos que trabajar muchísimo en los procesos. Esto queda así, como he dicho, de una manera muy genial, pero tenemos herramientas, hay herramientas, y ayer me tocaba moderar una mesa en Construtec sobre el tema del BIM, ¿no? El BIM, cuando empezamos a trabajar en él desde Asprima hace 2 años y medio, tiene mucho que ver con la transformación digital. Es la parte de la transformación digital que es menos glamurosa, es mucho menos glamuroso que las relaciones con los clientes, pero realmente el BIM es lo que nos permite construir previamente al edificio un modelo. No se trata de diseñar en 3D, se trata de construir un modelo. A ese modelo incluso se pueden aplicar atributos de coste y atributos de plazo, y ese modelo realmente, si dijéramos, oye, podemos fabricar el modelo, nos va a generar muchísimo aprendizaje, muchísimas menos roturas de stock, muchas menos especificaciones faltantes, contradictorias, insuficientes. Pero sí que me atrevo a decir que uno de los retos más importantes que tiene el sector, porque ahora mismo, de verdad, o sea, hay muchas promotoras que el problema que tienen es que no son capaces de contratar todas las obras que tienen que contratar. Y los constructores, en un contexto pues muy dificultoso, lo que están haciendo también es seleccionar cartera. Curiosamente, uno pensaría que en un contexto de desaceleración lo que me interesa es tener mucha cartera. Pues ahora mismo no hay una ambición loca por tener cartera. O sea, los constructores lo que estamos percibiendo es que quieren tener cartera sana y prefieren tener menos cartera sana que mucha cartera, entre comillas, insana, ¿no? Por tanto, yo creo que hay un reto del sector promotor que tiene que hacer, en mi opinión, de una manera colaborativa con el sector de la construcción. Creo que hay que ir a esquemas de licitación y esquemas de contratación y esquemas de diseño de producto mucho más colaborativos, lo cual significa también mucho más trabajo conjunto entre el sector promotor y constructor, ¿no? Bueno, tenemos retos sociales, esta es la Agenda 2030 y hay algunos que no quiero, que tienen que ver con toda la sostenibilidad de nuestro sector, ¿no? A veces, perdonad que digamos, me gustaría pegar un pequeño salto, ¿no? El sector tiene retos que tienen que ver con el empleo, tenemos que generar empleo de calidad. Tiene retos que tienen que ver con la ciudad. Antes hablaba con una persona que tendríamos que empezar a pensar el modelo de Madrid de 8 millones y tendríamos que pensar todo lo que supone el Madrid de los 8 millones o de los 9 millones si queremos que Madrid juegue en la liga de las grandes ciudades.
Eso parece sencillo, parece que si se lo dijeras, se lo encargaras a un técnico, te diría que el modelo de Madrid de los 8 millones, el problema fundamental es un problema de infraestructuras. Yo creo que no es un problema de infraestructuras, y creo que el mayor problema que tiene una ciudad de 8 millones o una ciudad de 10 millones es un problema de governance o de gobierno, y creo que además el problema del governance de ciudades de 8 o de 10 millones excede incluso el ámbito político. Yo creo que tiene que afectar al ámbito político, al ámbito social, al ámbito de las organizaciones empresariales, porque en realidad la ciudad hay que construirla entre todos, y además yo creo que debemos de huir de esquemas de governance polarizados en las que yo estoy en este otro lado y tú estás en este lado y digamos se produce una confrontación, ¿no? La verdad es que yo ahí personalmente, eso ya entra en la parte de la filosofía que siempre me dice Alberto, ¿no? A mí cada día me preocupa más la polarización de la sociedad, que además creo que es una consecuencia directa de las redes sociales. Sabéis que en las redes sociales nos alimentan lo que se llama el filtro burbuja de ideas parecidas a la que tenemos nosotros, hasta que un día de repente nos levantamos y pensamos que todo el mundo piensa igual que nosotros, ¿eh? Porque los tweets, los whatsapps, todos nos dan opiniones parecidas a la nuestra, ¿no? Con lo cual, claro, cuando descubrimos que de la otra parte se está produciendo justamente lo contrario, lo que se produce es una polarización de la sociedad que se ha producido en el Reino Unido con el Brexit, se ha producido en Estados Unidos entre demócratas y republicanos, que se está produciendo entre el campo y la ciudad, y en eso, digamos, en el gobierno de la ciudad, yo creo que tenemos que aportar para evitar eso, ¿no? Tenemos retos importantes en relación con los edificios de consumo casi nulo. Ese es un reto que tiene una componente tecnológica y tiene una componente social. Creo que va a modificar nuestro negocio en el sentido de que, sabéis que recientemente se ha cambiado el decreto de autoconsumo que regulaba cómo es el autoconsumo eléctrico en España. Creo que los promotores tendríamos que empezar a pensar que nos quedemos como operadores de la energía de un edificio que va a ser un edificio que se consuma y se genere su propia energía. Y por tanto, lo que tenemos que hacer es, si a ese edificio tenemos que meterle 1, 2 o 3 millones más de inversión, no se trata de que esos 3 millones de inversión se le repercuten al comprador de la vivienda, sino que nosotros quedarnos como operadores de ese autoconsumo y todo lo que va alrededor que tiene que ver con panoramas de movilidad sostenible, etcétera, etcétera. Pero tenemos retos sociales que desde luego nos los están... Aquí esta gráfica que ponía, lo que está marcado en un 4 son aquellos retos que tienen más relación con el sector de la construcción, ¿no? En los retos tecnológicos no podíamos dejar de hablar de la transformación digital. Hemos hablado hoy mucho, yo creo que aquí probablemente tengo menos que aportar, ¿no? Pero porque yo creo que Prines nos lo ha identificado muy bien, ¿no? Pero sobre todo yo quería poner el acento en que los procesos de comunicación y de relación con el cliente y de digitalización tienen que estar al servicio del cliente, pero sobre todo tienen que estar aplicados a mejorar todos los procesos. Entonces no podemos, digamos, dejar de lado todo el proceso de construcción que tiene que estar en el mundo de la digitalización, ¿no? Tenemos el BIM, como decíamos. Yo creo que del BIM descuelgan prácticas como Lean Construction, Last Planner System, etcétera, pero yo creo que todavía tenemos muchísima digitalización en todo lo que tiene que ver con el seguimiento, control y ejecución de las obras, ¿no? Retos tecnológicos. ¿Cómo es un edificio industrializado, ¿no? Bueno, pues un edificio industrializado es un edificio que tiene menos accidentes, que consume menos energía, que consume menos plazo, etcétera, etcétera. Este reto tecnológico tiene que ver un poco con lo que os comentaba al principio del tema del capital, ¿no? Porque una obra, a mí sigo llamando siempre, ¿sabéis? Yo cada vez que llego a una obra le pregunto al jefe de obra, digo, ¿cuál es tu recurso escaso? ¿No? Y unos te hablan de la grúa, otros la mano de obra, otros tal, y yo siempre les digo que el recurso escaso en una obra son las zonas de trabajo, ¿no? O sea, si tuvieras zonas de trabajo, si desde el minuto 0 tuvieras todas las zonas de trabajo, en el minuto 0 podrías poner a trabajar a todo el mundo, ¿no? Pero realmente, al final, y la otra pregunta es cuando vas a un constructor y le preguntas, oye, esta obra de 50, bueno, 15 meses, y esta de 100, dice 18 meses. Digo, pues pártela en 2 de 50 y me haces 2 de 50 en 15 meses, ¿no? Entonces, realmente, o sea, al final, la manera por la que fijamos los plazos en construcción son tremendamente antiguos en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos muchísimos retos tecnológicos y muchos de ellos van con la industrialización, van con generar tal. Pero dejadme que os ponga dos slides que tienen un poco que ver con los retos sociales, ¿no? Para mí es importantísimo, el sector tiene un reto importantísimo que es el acceso de la vivienda, de los jóvenes a la vivienda.
Y el acceso de los jóvenes a la vivienda, se ha dicho aquí, el joven, cuando hablamos del acceso del joven a la vivienda, no estamos hablando necesariamente por compra, puede ser por alquiler, puede ser cohousing, co-living, cualquiera de las fórmulas que está. Pero el joven tiene que emanciparse, tiene que tener su propio proyecto de futuro, porque yo creo que para una sociedad no es sano que el joven no tenga su propio proyecto de futuro. Desde Asprima se está trabajando en una fórmula, porque una de las dificultades que nos estamos encontrando cuando el joven entra por la vía de la compra de la vivienda es que no tiene ahorros. El sector juvenil ha tenido un ajuste salarial, yo creo que es la parte de la sociedad que ha sufrido el ajuste salarial más brutal y no ha tenido capacidad de ahorrar. Hay fórmulas en las que estamos trabajando, fórmulas que están desarrolladas en Francia, en la que la parte del 20% que por temas de capital no pueden financiar las entidades financieras, aparecen seguros de caución inmobiliaria en los que al final, digamos, es una compañía aseguradora la que asume esa parte del riesgo, que indudablemente parecería lo lógico que en una apuesta de las administraciones por la vivienda para los jóvenes, una parte de esa garantía se pudiera transferir a la garantía del Estado, ¿no? Antes Carolina nos comentaba que hoy no existe la vivienda protegida. Yo creo que además tampoco sé si tiene mucho sentido que haya que proteger la vivienda. Yo creo que hay que proteger a los ciudadanos en su acceso a la vivienda, no tanto a la vivienda que cambia de propietario y cambia de uso, ¿no? Pero indudablemente esta es una fórmula de acceso de la vivienda a los jóvenes sobre la cual estamos trabajando, y creo que es la parte más difícil, entre comillas, ¿no? Porque evidentemente el joven, ese primer acceso a la vivienda será lo que le dará una palanca para luego ir creciendo, ir desarrollándose tanto en el mundo personal, en el mundo familiar, como en el mundo económico, ¿no? ¿Por qué tenemos como reto a los jóvenes? Pues en primer lugar como generadores del talento transformador. Yo espero poder venir a muchas de estas sesiones y espero que cada sesión que vengamos haya gente más joven. Pero sí os diré, y eso lo puede corroborar la gente, que durante la crisis, cuando quedamos pocos promotores en la asociación, en general el perfil de gente que quedaba era muy mayor. Muy mayor. Yo creo que el sector inmobiliario, si esta fuera una convención, afortunadamente están los señores de Prines, que siempre esto de la tecnología son más jóvenes, pero si esta era una convención del sector de las telecomunicaciones, aparte de que seguramente nadie llevaría corbata, pero seguramente la edad media bajaría en 10, 15 o 20 años, ¿no? Yo creo que el sector inmobiliario no puede renunciar a atraer el mejor talento, a atraer a los pioneros, a atraer a la gente con capacidad de adquirir riesgo, y desde ese punto de vista creo que los jóvenes tienen que generar ese talento, ¿no? Aparte, los jóvenes tienen unas formas nuevas de comunicarse. Nosotros hablamos mucho de que el sector tiene una asignatura pendiente, que es la comunicación, que es toda la parte, entre comillas, reputacional del sector. Este es un sector que no podemos evitar, que aparte porque por su consumo de capital tiene mucha relación con las entidades financieras, pero en el acervo cultural está muy relacionado con el banco. Hay mucha gente que su primer contacto con el banco es cuando compra una casa. Y entonces al final la inmobiliaria y el banco dice, pues esta casa sí, pero entonces me dicen que hable con el banco X o con el banco cual, ¿no? Entonces yo creo que al final yo creo que a nadie se le escapa que el sector financiero en España tiene una imagen no muy positiva, lo cual yo creo que tenemos que también trabajar contra ello, porque al final cuando uno viaja lo que ves es que los países en los que los sectores financieros están más desarrollados son países en los que la gente vive mejor y tiene más oportunidades, con lo cual no parece una contradicción denostar al sector financiero cuando el sector financiero es un motor de la economía y es un motor de las sociedades, ¿no? Por otra parte, yo creo que los jóvenes nos ayudarían también, no solamente digamos como consumidores, sino como parte del sector, a recuperar esa imagen social, ¿no? Los jóvenes nos van a dar las ideas sobre los nuevos espacios, sobre las nuevas formas, sobre las nuevas experiencias de vida, y además debemos de recuperar a los jóvenes en el mundo de la construcción. A mí cuando al final la gente me dice cómo incorporamos gente al mundo de la construcción, pues al final dices, hoy es más atractivo trabajar para un joven sin formación en un Mercadona o en una obra. Pues desgraciadamente me temo que es más atractivo trabajar en un Mercadona. Luego tenemos que dignificar las obras, tenemos que hacer de las obras un sitio atractivo para trabajar, de tal forma que generemos gente, porque sí las hay y las empieza a ver, desgraciadamente pocas, pero cuando encontramos jóvenes en las obras, pues ves que son jóvenes que van con su tablet, que llevan en sus tablets hoy un plano en AutoCAD, esperemos que mañana un visualizador de 3D de un modelo virtual.
pero sí es gente que, digamos, entiende la obra de una manera distinta. Por tanto, desde luego, para la asociación y para los promotores, creo que los jóvenes son nuestro reto, porque los jóvenes son el futuro, ¿no? Por lo tanto, haciendo ya un poquito resumen, no sé cómo voy de tiempo. Bien, estoy acabando. El entorno macroeconómico, hablamos en España de un PIB del 2,7 en el 2018, 2,2 en 19, 2 en los 2020 y por tanto ahí yo ponía entre comillas una desaceleración lenta, ¿no? Bueno, al final sabéis que el porcentaje de crecimiento del PIB en España durante muchos años se manejó la idea de que la economía española no era capaz de generar empleo con crecimientos del PIB inferiores al 2%. Eso ya se ha demostrado, hemos tenido varios ejercicios de generación de empleo con porcentajes del PIB por debajo del 2%, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, al final sí que es cierto que una sociedad necesita crecer, pero no necesita crecer solamente para retribuir al capital, sino que necesita crecer para que no se nos vayan los mejores, para que el mejor talento esté aquí y para atraer capital y para atraer personas, ¿no? Sí pensamos que van a seguir subiendo las transacciones de vivienda, o sea, entendemos que todavía hay un recorrido en las transacciones de vivienda. Están creciendo los visados de obra nueva. Los visados de obra nueva, como sabéis, no es más que un indicador adelantado de la actividad y por tanto sí es verdad que están creciendo los visados de obra nueva. Pero, como decía, estamos barajando una cifra de subida de precio de la vivienda de 4,7. Pero de verdad que no debe ser más, o sea, que no debemos de indexarla. O sea, yo creo que el sector debe hacer un esfuerzo por no indexar la subida del precio de la vivienda, porque esa parece una cifra en la que podemos estar más o menos cómodos, pero cualquier cifra que de alguna manera provoquemos por la vía de fijación de precios, pues probablemente no sea buena a la larga para el mercado, ¿no? Y por último, la incertidumbre política. La incertidumbre política nos afecta a todos y la pregunta es ¿qué puede hacer el sector, ¿no? Bueno, yo creo que cada vez se habla más de que los sectores empresariales, de que la sociedad, de que los agentes sociales tienen que tener un papel en la política. Yo creo que en general hemos mirado la política siempre de lado. Es una cosa como que los empresarios no tenemos que opinar de política y evidentemente yo creo que los empresarios no tenemos que tomar partido en un sentido o en otro, ¿no? Pero los empresarios sí tenemos que favorecer que en el mundo político estén los mejores, se tomen las mejores decisiones y que desde luego que el ámbito político recoja las necesidades de la sociedad, en el caso nuestro las necesidades de los promotores, y en cualquiera de los casos, desde luego desde el punto de vista promotor, sí abogamos por en general que no cargar al sector inmobiliario desde el punto de vista político con más cargas fiscales, puesto que al fin y al cabo es el sector más fácil de fiscalizar. Pues no nos movemos, los solares no se mueven, los edificios no se mueven y es una de las actividades económicas que es más fácil de cargar con carga tributaria, y desde ese punto de vista al final, en la medida en la que somos generadores de empleo, pues sí que podría tener una afección política sobre nuestro negocio, ¿no? Nada, muchas gracias por su atención y espero que cumplamos con todos estos retos.